Aleluya, Señor, te damos gracias. Vamos, levante un momento sus manos ahí donde esté y dele gracias al Señor con sus propias palabras. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu fidelidad. Te damos gracias por el don de la vida, Señor. Gracias por permitirnos congregarnos esta noche. Venir con un corazón dispuesto, Señor, para adorarte, para bendecirte. Reconocemos que tú eres el Señor sobre todas las cosas. Bendito tú eres por siempre. Te damos gloria y honra a ti, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, bienvenidos todos y todas. Nos gozamos esta preciosa noche, podernos ver y poder juntos compartir la gloriosa palabra del Señor. Abre su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 17. Libro de los Hechos, capítulo 17. Versículo 30, por favor. Quisiera tomar este texto como un referente para lo que el Señor ha estado poniendo en mi corazón todos estos días, que me gustaría compartir con usted. Verso 30 dice: pero habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hoy quisiera compartir con usted acerca de este tema que puse como título: vivimos en tiempos de ignorancia. Y hoy más que nunca creo que cuando hablamos acerca de la ignorancia, hablamos de la ignorancia con respecto a Dios. Creo que como nación, la nación está viviendo una etapa muy complicada. Y cuando uno viene a ver a través de toda la historia bíblica, siempre hay una raíz. El problema no son los políticos, el problema no es la economía, el problema tiene que ver con una cosa específica, es con la ignorancia de desconocer a Dios. Por eso creo que hoy más que nunca hay una necesidad de conocer realmente al Señor. Ahora, abra su Biblia en este texto que se encuentra en Jeremías capítulo 5, versículo 23. Y cuando digo que hay una ignorancia de conocer a Dios, no es porque Dios no se haya dado a conocer, o no es porque Dios no se quiera dar a conocer. Si hay algo que usted y yo debemos de saber, es que ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que le conozcamos. Por eso dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza. Si hay algo que tiene que alabarse, es en conocerme y entenderme que yo soy Dios. Si hay algo que debemos de tener en nuestro corazón, el deseo, amados, es realmente de querer conocerlo. Pero cuando hablo de conocerlo, no estoy hablando de solamente un conocimiento informativo que nos informa, sino un conocimiento en nuestro corazón, un deseo en nuestro corazón de quererlo conocer a Él íntimamente, de experimentar eso que Dios es, realmente experimentarlo en el corazón. Y una de las razones del por qué no conocemos muchas de las veces a Dios no es por Dios, es por nuestro corazón. Es por nuestro corazón que muchas de las veces se endurece, muchas de las veces nuestro corazón se desvía. Para nuestro corazón muchas de las veces hay otras cosas más importantes, y eso nos lleva a que no conozcamos realmente al Señor. Jeremías capítulo 5, versículo 23. Dios le dice al pueblo de Israel, voy a leer la Biblia de las Américas, dice: pero este pueblo tiene un corazón terco y rebelde,
se han desviado y se han ido. Vea, pero este pueblo tiene un corazón terco y rebelde, se han desviado y se han ido. En todas las escrituras usted va a encontrar cómo Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tiene su mismo deseo. Y el deseo de Dios es que le conozca tanto el pueblo de Israel, ese era su deseo, que le conocieran a Dios. Y no solamente eso, sino que el pueblo de Israel que conocía a Dios o que si quería conocer a Dios, él iba a dar a conocer a Dios. Y eso es muy importante porque ese deseo de Dios no ha cambiado para con nosotros, su iglesia. Así que una de las razones por qué muchas de las veces no conocemos a Dios como Él quiere que le conozcamos, tiene que ver con nuestro corazón. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, ¿verdad?, refiriéndose a todo lo que ha sucedido con esos hombres que realmente han desechado el conocimiento de Dios, que no han querido conocer a Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Vea, si se da cuenta, dice, pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Hay un peligro en nuestros corazones el no glorificar al Señor, el no realmente reconocer al Señor que Él merece toda gloria, toda honra, el no darlo a conocer, sino que nosotros poco a poco nuestros corazones se vayan enturbeando y se vayan entenebreciendo. Entonces dice, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, se volvieron malagradecidos, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Quiere decir que su pensamiento los comenzó a gobernar, ¿verdad? En vez de que los gobernara la palabra del Señor o el Señor mismo, sus pensamientos comenzaron a gobernar. Por eso usted va a encontrar textos o reprensiones del Señor. Mis pensamientos no son como tus pensamientos. Mis pensamientos son mucho más elevados que vuestros pensamientos, les dice el Señor. ¿Ve? ¿Por qué razón? Bueno, porque los pensamientos de Dios están llenos de sabiduría. Todo lo que Dios realmente quiere para nosotros es hacernos bien. El verso 22 dice, profesando ser sabios, ¿se hicieron qué? Se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias, en los deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Se da cuenta la decadencia realmente del dejar esta gente que conocía a Dios, dejar de conocerlo, no interesarse por conocerlo. Usted puede ver la degradación, ¿verdad?, del hombre a medida que en su corazón Dios no haya cabida. O sea, o dicho de otra manera, cierra su corazón el hombre y no se interesa por conocerlo, sino que comienza a maquinar en sus propios pensamientos y piensa que sus pensamientos son más importantes que lo que Dios dice. Usted ve la degradación ahí. Cambiaron la gloria de Dios por imágenes de animales, de cuadrúpedos, de reptiles, y dice, y de hombres también. El verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué? Por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Así que si no conocemos a Dios en este tiempo, nunca será por Dios. Será por nuestros corazones que a veces se inclinan, ¿verdad?, a otras cosas que realmente a conocer al Señor. A tener ese deseo en nuestra alma de quererlo seguir conociendo más íntimamente al Señor. Dios siempre, como le dije en el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que el interés de Dios es ese, es que le conozcan. El problema es que cuando nos desconectamos de la fuente que es Dios, bueno, después comenzamos a hacer a Dios como un producto de nuestra propia imaginación. ¿Ve? Y empezamos a pensar y empezamos a
razonar pensando que Dios es así como nosotros creemos que es. Pero eso es debido a nuestro extravío muchas de las veces. Entonces, miren lo que dice este texto. Dios había escogido al pueblo de Israel para darse a conocer. Dios quería que este pueblo lo conociera para que después este pueblo lo diera a conocer a las naciones. Y miren lo que dice Éxodo capítulo 19, versículo 5. Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Ustedes van a ser mi especial tesoro, lo más valioso, sobre todos los pueblos, dice el Señor. Porque mía es toda la tierra. Él la formó, Él la creó. Versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Oiga, un reino de sacerdotes, ¿gente qué? Gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué Dios quería hacer con este pueblo? Bueno, lo que Dios quería hacer con este pueblo, una nación de sacerdotes, ¿verdad? Y de gente santa, dice. Ahora la pregunta es, ¿qué es un sacerdote? Bueno, un sacerdote en el Antiguo Testamento representaba a Dios, ¿verdad? Representaba a Dios hacia los demás. O sea, en pocas palabras, Dios a través de los sacerdotes les enseñaba la ley, les enseñaba los mandamientos. Los sacerdotes eran los que se encargaban de dar a conocer lo que Dios realmente decía en su palabra. Entonces, y ese fue el llamado de Dios para Israel. Ese fue el llamado sacerdotal, una nación sacerdotal para que diera a conocer, ¿verdad?, su nombre a las naciones. Yo les compartí a los hermanos el otro día que cuando uno viene a ver este pueblo, haga de cuenta, es como, en cierto sentido, como la iglesia, como una sombra de la iglesia en este sentido. Ese pueblo experimentó la salvación de Dios. Ellos habían estado esclavos por 430 años. Ya habían pasado generaciones donde habían estado esclavos. Sin duda la cultura, muchos pensamientos, ¿verdad?, que ya tenían egipcios. Bueno, Dios con mano poderosa, ¿verdad?, sacó a ese pueblo, destruyó realmente casi completamente a ese pueblo. 10 plagas trajo al grado que ellos mismos le dijeron váyanse, ¿verdad? Y Dios los salvó, Dios los sacó de esa condición en la que se encontraban, abrió el mar, pasaron en seco y comenzaron a entrar en el desierto. Si se dan cuenta, ¿qué podemos ver ahí? Que la salvación es una obra soberana de Dios. Dicho de otra manera, ninguno de nosotros también podría realmente salir, ¿verdad?, estando muertos. Si Dios no nos da vida por su gracia, imposible que usted y yo pudiéramos realmente comenzar a experimentar su salvación. Pero tenemos que aprender algo del pueblo de Israel, porque el Señor dijo que lo que le sucedió a Israel, ¿verdad?, nos sirve a nosotros como enseñanza, para que nosotros no caigamos en la misma actitud del corazón incrédulo o corazón duro, ¿verdad?, como el caso del pueblo de Israel, sino que seamos personas con sabiduría. Más aparte, Dios nos ha dado su Santo Espíritu que nos guía a toda justicia y a toda verdad, ¿cierto? Por eso es que dice la Escritura que al que más se le da, más ¿qué? Más se le demanda. Pero es muy importante ver a Israel, que ellos realmente experimentaron la salvación de Dios, pero muchos de ellos se quedaron en el desierto, dice la Escritura. ¿Y por qué razón se quedaron en el desierto? ¿Porque Dios quería que se quedaran en el desierto? No, fue por su corazón, ¿verdad? Fue por su necedad, fue por su incredulidad. Entonces nosotros debemos de aprender de ese pueblo. La dureza del corazón de ese pueblo lo llevó a estar constantemente idolatrando. Si se dan cuenta, en el capítulo 20 de Éxodo, Dios le da los mandamientos. En el capítulo 32, cuando Moisés sube al monte, el pueblo le dice a Aarón, ¿por qué no haces un Dios? Porque seguramente Moisés ya no va a regresar. Y dice la Escritura que les quitó los aretes, los anillos y hizo un becerro de oro y le dijo, este es, ¿verdad?, vuestro Dios que lo sacó de Egipto. ¿Ve? Entonces, imagínense, le acababa de dar los mandamientos. Por eso es que nosotros también como iglesia, como pueblo del Señor, debemos de entender que el hecho de que hemos comenzado a experimentar su salvación
eso no quiere decir que ya conocemos plenamente a Dios. No. Y muchas de las veces quizá comenzamos con mucha pasión leyendo las Escrituras. Gloria a Dios por eso. Pero el hecho de que tú conozcas las Escrituras o la información de las Escrituras, eso no quiere decir que tú conoces a Dios. ¿Ve? El conocer a Dios tiene evidencias. Y las vamos a ir viendo con la ayuda del Señor. Entonces, el pueblo de Israel idolatró. Pasaron los años, ellos vieron realmente el poder de Dios, cómo Dios cumplió su promesa, ¿verdad? De que el pueblo comenzara a llegar a la tierra prometida y comenzó realmente a disfrutar de los bienes que ese pueblo no había trabajado. Pero más sin en cambio, ese corazón constantemente fue un corazón terco. Miren lo que dice Jeremías capítulo 10, ya han pasado muchos años. Pero permítame mostrarle cómo el corazón del hombre es muy necio, muy terco. Y nos debe de ayudar porque nuestro corazón es parecido, ¿verdad?, al de ellos. Aunque es verdad que ha sufrido una obra de Dios, pero debemos de estar vigilantes, debemos de estar todo el tiempo pendientes, ¿verdad? Debemos de todo el tiempo estar vigilando nuestro corazón para que no seamos engañados. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean engañados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces debemos de estar todo el tiempo vigilando. Jeremías capítulo 10. El libro de Jeremías fue escrito en un tiempo cuando Israel estaba cayendo en idolatría, estaba mezclando el culto de Dios con prácticas paganas. Entonces miren lo que dice el verso 1, solamente para que vea la condición del pueblo. Verso 1 dice: oíd palabra de Jehová, oíd la palabra de Jehová hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo ¿quién? Dijo Jehová, dijo el Señor: no aprendáis el camino de las naciones. Dice: ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones les teman, ¿verdad? Entonces, lo que Dios está diciéndole al pueblo de Israel es que no fueran a ser realmente influenciados por las culturas, ¿verdad?, que en ellos había, que reconocieran a ese Dios que los sacó con mano poderosa. Y por eso usted puede ver que el pueblo de Israel, debido a que no puso atención al consejo de Dios, al llamado de Dios a través de este profeta y a través de otros profetas más, sus corazones de ellos se endurecieron. Sus corazones de ellos realmente no fueron corazones sensibles, sino por lo contrario, fueron corazones rebeldes, un pueblo que se corrompió debido a ese corazón, ¿ve? A causa de eso, bueno, ellos comenzaron a practicar prácticas que Dios abominaba. Miren lo que dice el Jeremías capítulo 10 ahora, versículo... Sí, Jeremías 10. Versículo 3. Versículo 3. Dice: las costumbres de... Voy a leer esta versión porque creo que esta versión está más clarita. La versión Palabra de Dios para Todos. Dice: las costumbres de estos pueblos no valen nada. Cortan un tronco del bosque y un artesano lo labra con su cincel. ¿Están bien ahí o no? Ok. Versículo 4. Lo adornan luego con oro y plata y lo aseguran con clavo y martillo para que no se caiga. Los ídolos parecen espantapájaros en un cultivo de melones. No pueden hablar y tienen que cargarlos porque no pueden caminar. Así son los ídolos, ¿verdad? Así es toda escultura hecha por las manos de los hombres y que se les da culto. Dios estaba diciéndole al pueblo de Israel que tuviese cuidado en no caer en ese tipo de prácticas. Siguiendo el versículo: así que no les tengas miedo a esos ídolos, pues no les pueden hacer ningún mal, y mucho menos les podrán hacer algún bien. Versículo 8. Todos ellos se han vuelto tontos e insensatos, pues solo enseñan acerca de los ídolos inútiles, hechos de madera.
Ellos usan la plata de Tarsis y el oro de Ufaz para hacer sus estatuas y hechas por artesanos y orfebres, o sea, los que hacían los ídolos. Les ponen ropa lujosa, morada y azul. Todos esos ídolos son el producto del trabajo de artesanos. O sea, era la idea del hombre, ¿verdad? Versículo 14. Todo ser humano es torpe y falto de conocimiento. Dios hace que todo orfebre se avergüence del ídolo que fabrica, que esas estatuas son un fraude. No hay un espíritu en ellas, no valen nada, son ridículas. Les llegará su hora y serán destruidas. Pero Dios no es como esos ídolos. Él hizo todo lo existente. Israel es la familia que Él eligió para que fuera su pueblo. Su nombre es el Señor Todopoderoso. Vea, esta es la advertencia que Dios les está haciendo. Y le está diciendo cómo las naciones paganas vivían y que ellos no cayeran, ¿verdad?, en ese tipo de prácticas. Esta nación fue una nación que en un principio, ¿sabe?, comenzó en el temor reverente al Señor. Esta nación ha experimentado ciertos avivamientos. Esta nación realmente ha tenido hombres que realmente han amado al Señor. Pero así como ha tenido hombres que han amado al Señor, también ha habido hombres, ¿verdad?, pasivos, indiferentes al Señor, donde en su corazón hay otros intereses, pero no el de obedecer al Señor, no el de agradar al Señor. Y yo creo con todo mi corazón, hermanos, que si Dios no despierta nuestros corazones con ese deseo ardiente de conocer a Dios, bueno, seguiremos, nosotros también vamos a vivir como este pueblo, ¿verdad?, de Israel. Nuestras familias, nuestras descendencias, bueno, quizá van a estar viviendo, porque nosotros en cierta manera, realmente si nuestros corazones los seguimos manteniendo duros, ¿cómo les vamos a enseñar? ¿Verdad? ¿Cómo les vamos a enseñar? Entonces nosotros debemos de tener nuestro corazón dispuesto primero para conocer al Señor, para después darlo a conocer a Él. Venga conmigo a Isaías 43. Y aunque este pueblo de Israel vivió teniendo ciertos tratos de Dios muy difíciles, muy duros, debido a su corazón, no era porque Dios realmente quería castigarlos, era por el corazón duro del pueblo de Israel. Y yo creo también que Dios en estos tiempos también a veces permite que se levanten cosas para purificar los corazones, para sacudir a las personas, porque vivimos como un cristianismo muy light, hermano, muy acomodado al sistema, ¿me entiende? Y yo creo que el Señor sin duda está en este tiempo despertando a su iglesia. Y yo le animaría que si en su corazón también hay este sentir, bueno, que haga caso al Señor, ¿verdad? Que vuelva a su corazón con todo su ser al Señor, porque sin duda Dios a esas personas que realmente en su corazón hay hambre y deseo del Señor, siempre a través del Antiguo Testamento los ha preservado. Los ha guardado, es verdad, también algunos han sufrido y han sido muertos. Pero Dios siempre ha tenido cuidado de ese remanente, ¿verdad?, que ha tenido en su corazón el deseo de ser fiel. Isaías capítulo 43, versículo 10. Dice, vosotros sois mis testigos. Dios siempre quiere eso. Dios siempre quiere usarnos como testigos, ¿verdad? Pero un testigo es uno que realmente tiene la experiencia de ver lo que está sucediendo. Dios quería que el pueblo de Israel realmente fueran sus testigos, que ellos testificaran acerca de Dios. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Y mire lo que dice. Y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis. Oiga, y creáis y entendáis. Vea, me conozcáis, creáis y me entendáis. Que yo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Pero es interesante que dice a mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis. Dios
desde el Antiguo Testamento comenzó, ¿verdad?, a profetizar. Desde el Génesis comenzó a decir acerca de la venida de Cristo, ¿verdad?, que Dios iba a restaurar al hombre a su estado realmente original, del cual había salido, cual había caído. Y en este nuevo pacto, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, ya sabemos que la Escritura dice que de Dios de dos pueblos, ¿verdad?, tanto del pueblo judío, de este pueblo, que llegó un momento que su corazón se volvió rebelde, que su corazón se volvió incrédulo, que no quiso realmente ocupar el lugar que le correspondía, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que Dios, ¿verdad?, cierra el espacio a los judíos y abre un espacio para nosotros los gentiles. Y Pablo dice en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 11, vengan conmigo por favor, 2:11, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, somos nosotros los que no éramos del pueblo de Israel, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión. No teníamos la marca de pertenecer a ese pacto del cual perteneció el pueblo de Israel. Éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, o sea, por los judíos, hecha con mano en la carne. Esa circuncisión, recuerden que era una señal de que ellos pertenecían al pueblo de Israel. Bueno, nosotros no teníamos esa señal y no pertenecíamos a ese pacto. Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No teníamos esperanza, ¿verdad? Y no teníamos tampoco a Dios. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre. ¿De quién? De Cristo. Es una sangre santa. ¿Ve? Por la sangre de Cristo. Verso 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo ¿qué? Hizo un pueblo. Y ese pueblo hoy Dios lo llama la iglesia. ¿Ve? Ese pueblo Dios lo llama la iglesia. Dice, derribando la pared intermedia de separación. O sea, a hoy, tanto judíos como gentiles, ¿verdad?, personas que no son del pueblo judío, pero que han creído en Cristo, que han vuelto su corazón al Señor, bueno, ellos vienen a pertenecer al pueblo de Dios. ¿Ve? Nosotros somos el pueblo de Dios. Eso dice la Escritura. Eso dijo Pablo. Entonces, dice que somos el pueblo de Dios, la iglesia es el pueblo de Dios. Ahora la pregunta sería, ¿para qué? ¿Para qué Dios realmente nos llama y nos constituye iglesia? ¿Cuál es la intención de Dios realmente? Bueno, ¿saben qué es lo mismo que realmente en el Antiguo Testamento? Dios quiere darse a conocer. Miren lo que dice aquí, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Por eso es que nosotros debemos tener ese deseo ardiente por conocer al Señor. La iglesia tiene que despertar, amado. La iglesia tiene que tener ese deseo ardiente de querer conocer al Señor. Y los que predicamos la palabra del Señor, o los que tenemos el espacio para poder hablar a una persona, si hay algo que debemos de tener en nuestro corazón, es el deseo que la gente conozca. Pero por eso es importante conocerle. ¿Ve? Mira lo que dice el apóstol Pedro hablándole ya a la iglesia. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Así como el pueblo de Israel había sido linaje escogido, ¿verdad? Ahora nosotros la iglesia somos linaje escogido. Oiga, real sacerdocio. Hoy nosotros somos el real sacerdocio, la iglesia. ¿Ve? Aquellos despreciaron. ¿Ve? Pero a hoy Dios por su gracia a nosotros nos llama, a los gentiles. ¿Ve? Real sacerdocio. Y luego dice, ¿qué cosa? Nación santa. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Pueblo comprado por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oiga, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, vuelve a repetir lo mismo que Pablo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo
no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces la iglesia, según lo que acabamos de leer, es llamada, dice, para anunciar, ¿verdad? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. La pregunta sería, ¿cuáles son esas virtudes? ¿Cuáles son esas virtudes? Porque Dios nos ha llamado para que anunciemos las virtudes. ¿Ve? Y las virtudes son las cualidades o las características que Dios tiene. Lo que Dios es. ¿Me entiende? Entonces, una de esas virtudes es su santidad. Y amados, este atributo, porque dice la Escritura que Dios es santo, no. Dios es santo. Y este es uno de los atributos, yo diría que más ignorados o abusados por nosotros la iglesia. ¿Ve? Más ignorado o abusado por nosotros la iglesia. ¿Por qué? Porque queremos vivir como nosotros pensamos. Queremos vivir como nosotros queremos. ¿Ve? Queremos vivir como viven los demás. Queremos vivir, es más, queremos hasta imitar otras congregaciones. Como que si las otras congregaciones fueran el ejemplo a seguir. Cuando realmente nuestro ejemplo es Él. ¿Ve? Y el deseo de nuestro corazón es conocer sus virtudes, porque Dios nos llamó para eso. Ahora, es normal y es entendible, ¿verdad? Que un niño, cuando acaba de nacer, pues él no conoce a su papá, ni conoce a su mamá, ¿cierto? No lo conoce como cuando ya crece. Cuando esa persona, cuando ese niño que empieza a crecer, a ser adolescente y él comienza a tener realmente conocimiento y comienza a ver que su papá se enoja, su mamá es así, su papá es así, bueno, él ya puede dar realmente razón de cómo son sus papás, ¿cierto? Porque ya tiene uso de razón, ya sabe, ya conoce, se puede decir, porque ya ha intimado más con ellos. Bueno, el niño no es que no desea a su papá, no quiera comer de la leche de su mamá, pero no tiene el conocimiento porque necesita crecer. Y yo creo, ¿verdad?, que eso también es importante y es entendible, que haya un espacio de tiempo entre los creyentes donde se alimenten, donde realmente tengan el interés por ser alimentados, ser enseñados, conocer al Señor más íntimamente para que después lo puedan dar a conocer. Pero es muy triste cuando ya han pasado muchos años, ¿verdad? Y nosotros a nadie realmente le hemos dado a conocer el nombre del Señor, o a muy pocos, ¿me entiende? Eso quiere decir que hay un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Que no asista a una iglesia? No. Es muy posible que está existiendo una iglesia, pero realmente en su corazón no hay el deseo por conocer al Señor. Y si no conoce al Señor, ¿de qué va a hablar? Pues va a hablar de sus cosas personales, de sus negocios, de su carrera, de lo que hace, de lo que anhela, de lo que desea, pero nada de lo que tenga que ver con el Señor. Y si tú has experimentado por la gracia bendita del Señor, ese llamado, si Dios por su gracia, estando muerto, te dio vida, no te dio vida para que tú estés sentado. Dios te dio su vida para que cumplas su propósito de Él. ¿Ve? Y ese propósito involucra esto, involucra anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, una de las virtudes es su santidad. Dios es santo. Mire lo que dice el Salmo 50. Salmo 50, versículo 21. Entonces, como muchas de las veces desconocemos quién es Dios, por eso vivimos como nosotros queremos. Por eso hacemos lo que a nosotros se nos viene a gana. ¿Me entiende? Pero eso solamente está revelando que no le conocemos. Y mire lo que Dios dice. Verso 21, 50, verso 21. Dice, pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Amados, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, tarde o temprano eso va a cegar. ¿Me entiende? O sea, nosotros no podemos
no podemos tener ese pensamiento de vivir como nosotros queremos. Honestamente no debería de existir. Entonces, el peligro más grande no es la ignorancia. Es no saber que Dios existe, sino realmente el peligro más grande es no ignorar que Dios existe, ¿verdad? Sino realmente creer que Dios piensa como nosotros. Que Dios piensa que Dios es igual que nosotros. Por eso este salmo es muy interesante. Pensabas que de cierto sería yo como tú. O sea, es que el hombre piensa que Dios es como él. Pero no, Dios es santo. ¿Dios es qué? Dios es santo. ¿Ve? Entonces, todo el tiempo vivimos justificando el pecado. ¿Ve? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Estas son nuestras expresiones. Es que el único santo es Dios, ¿verdad? O el único justo es Dios. O sea, siempre vivimos justificando, y eso lo que estamos haciendo realmente es justificando nuestra manera, ¿verdad? A veces de vivir. Esa es la verdad. Cuando usted va al hoyo del asunto, es como para quitarnos, ¿verdad?, la responsabilidad. O vivimos diciendo también, minimizando, ¿verdad?, la santidad de Dios. Bueno, es que solamente Dios es santo. Pero vaya a las Escrituras y vea lo que las Escrituras dicen. ¿Ve? Vivimos realmente a veces justificando el mal, aprobando cosas que están mal. ¿Entiende? ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón? Pues es que porque pensamos que Dios es bueno, le dicen a uno, ¿verdad? Y es verdad que Dios es demasiado bueno. ¿Ve? Es verdad que Dios es demasiado bueno, pero el hecho de que sea demasiado bueno no quiere decir que está de acuerdo a nuestro pensamiento. O sea, que podemos vivir como nosotros queramos. Miren lo que dice el apóstol Pedro, este mismo, que dijo que debemos de anunciar las virtudes, y una de sus virtudes es la santidad, que Dios es santo, debemos enseñar que Dios es santo. Pero le pregunto, ¿cómo van a creer que Dios es santo si nosotros vivimos una vida desordenada? ¿Usted le creería a una persona que viene con un jabón, ¿verdad? Y le dice, mire, este jabón limpia la ropa, pero él viene todo sucio. ¿Verdad? ¿Verdad que no? Recuerdo que un familiar una vez dijo que lo fue a visitar una persona que le iba vendiendo un producto, ¿verdad? Y le empezó a hablar de un producto que era muy bueno para perder el peso, pero él estaba gordito. Y le dijo, bueno, ¿y por qué no te lo tomas? Le dijo. Si dices tú que pierde peso, ¿por qué no te lo tomas? Le dijo. Tenía razón, ¿cierto? Bueno, imagínense, nosotros llegamos hablando a la gente que Dios es santo, pero nosotros con una vida toda desordenada. Entonces, miren lo que el Pedro decía, que lo que la iglesia debería de saber, si quiere que anunciar las virtudes de aquel que es santo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 14. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, dice. Está bien. Antes, cuando no conocíamos, ¿verdad? O cuando todavía éramos niños, está bien. Pero si ya han pasado los años y tú, ¿verdad?, has estado siendo negligente, a veces no es porque Dios no quiere que lo conozcas, es a veces por tu negligencia. ¿Ve? Y el llamado aquí del apóstol es, como hijos obedientes, no os conforméis, no te debes de conformar. ¿Ve? No nos debemos de conformar, al contrario, cada día deberíamos nuestros corazones si estás, ¿verdad?, caminando y en tu corazón hay un deseo de santificarte, que aumente eso, que en tu corazón, Señor, ¿verdad?, que por aquí ves un error que el Espíritu Santo te muestra, anhelarlo con todo nuestro corazón. Señor, ayúdame a ser libre de estas cosas. Pero eso tiene que estar adentro de nuestro corazón. No nos debemos de conformar a esos deseos que nosotros antes teníamos, dice el apóstol. Versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, ¿ve? Él nos llamó para que anunciemos las virtudes de él. Sino como aquel que os llamó es santo, ¿qué dice? Sed santos, también vosotros santos, en toda vuestra manera de ¿qué? De vivir. Oiga, eso es Dios hablándonos a nosotros. Si realmente nosotros queremos dar a conocer las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz, esta es una de las virtudes. Pero como sus hijos que somos, esto es muy importante. ¿Ve?
¿Por qué a veces las personas no creen? Aunque a veces te ponen un poquito de atención, pero ¿sabes? Como que por un oído le entra, el otro le sale. A veces es verdad su corazón, pero muchas de las veces tiene que ver también, muchas de las veces nuestro testimonio. ¿Ve? Y yo creo que esa parte es la parte que debemos de corregir. Lo otro, Dios sabe cómo tratar con los corazones duros. Ahora, el versículo 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. O sea, ese Dios, ¿verdad? Que en el Antiguo Testamento se mostraba su santidad, sigue siendo el mismo. Sigue siendo exactamente el mismo. Él no ha cambiado. Ahora, versículo 17 dice, y si invocáis por Padre, o sea, si realmente tú dices que Dios es tu Padre, si decimos que conocemos a Dios como nuestro Padre, dice, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. No, es que mi hijo, mi esposo, mi esposa, no, deja de mirar a ellos. Usted santifíquese. El Señor va a juzgar a cada uno. Cada uno de nosotros va a rendir cuenta, ¿cierto? Pero esa no sea la excusa del por qué realmente no hay en nuestro corazón este deseo. Vea, dice, juzgará la obra de cada uno, conducíos. Vea cómo dice el Señor, conducíos en temor todo tiempo de vuestra peregrinación, ¿verdad? Y de hecho ese temor no es nuestro, ese temor Dios lo produce por medio de su Santo Espíritu. Él pondría, dice, su temor en nosotros, ¿verdad? El Señor es el que hace eso. Pero debemos de caminar siempre. Cuando a ti se te empiezan a hacer las cosas como muy normales, como muy, las cosas del Señor, como no dándole importancia, a ti te debe de preocupar eso. Porque es muy posible que el temor realmente los está descuidando. ¿Ve? No, todo lo contrario. Entonces, se da cuenta cómo muchas de las veces este atributo de Dios, que es su santidad, esta virtud de Dios, que es su santidad, a veces la tenemos muy liviana. Y realmente no debería de ser así. Si queremos anunciar las virtudes de aquel, debemos de conocer esta virtud. Y debe haber en nuestro corazón ese deseo. Señor, ayúdame a santificarme. La palabra del Señor dice en la carta de Timoteo, ¿verdad? Dice que si alguno quiere ser vaso útil del Señor, debe limpiarse. ¿Me entiende? Dice que en una casa grande hay vasos de honra y vasos de deshonra, que podamos ser vasos de honra. ¿Ve? Ya sabemos que eso no es por nuestra fuerza, es por esa obra del Señor que está haciendo en nuestros corazones. Pero si está el Señor, si está su Espíritu, porque es santo, bueno, ¿cómo vamos a permitir o cómo vamos a creer que Dios está cómodo si vivimos una vida desordenada? Eso no es así, ¿ve? Ahora, otra de sus virtudes, porque Pedro dice que anunciemos las virtudes, y por eso yo creo que es importante conocerlas, ¿ve? Porque si no las conocemos, ¿cómo vamos a anunciar? Pero yo diría que no solamente conocerlas como información, sino realmente que eso sea una experiencia que tú puedes decir, ¿sabes qué? Sí, es verdad, Dios redarguye el corazón. Dios te hace sentir cuando estás viviendo una vida desordenada, cuando mientes, cuando quieres abusar de las personas, cuando quieres engañar a las personas. No, Dios es real. Yo te lo digo por experiencia. Es el Dios que yo conozco ahora. Y usted empieza a hablar de ese Dios santo. Hermano, el Espíritu Santo ya está trabajando también en los corazones de las personas a las cuales estamos hablando. ¿Ve? Entonces, Dios es santo. Dios es luz. Miren lo que dice este texto. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Oiga el mensaje de Él. Este no es el mensaje de un pastor, este es el mensaje de Él. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Dios es qué? Dios es luz. Dios es luz. Por favor, hermana, me apague todas las luces que están allí. Todas. ¿Usted ve eso? Bueno, eso es oscuridad. Si no tuviéramos los teléfonos prendidos y este iPad estuviera cerrado, y todo estuviera oscuro, estaríamos en oscuridad, ¿verdad? Prenda la luz, hermana, hacia mí. Dios es luz. ¿Qué sucedió cuando la luz se prendió? Las tinieblas se fueron, ¿cierto? Bueno, si Dios está en nosotros y Dios es luz, ¿cómo puede ser posible que pasan los años y sigue lo mismo siempre en nuestro corazón? La misma mentira, el mismo engaño, la misma irresponsabilidad. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Qué le dice una persona así?
Uno que dice cristiano, bueno, que no conoce a Dios. No digo que no, quizás no tenga la vida del Señor, pero quizás no lo conoce. ¿Me entiende? Porque Dios es luz. ¿Ve? La luz echa fuera las tinieblas. ¿Cierto? Entonces, ¿qué comienza a suceder? Bueno, comienza a haber una transparencia en el propio corazón. La ignorancia que antes teníamos comienza a desaparecer. ¿Ve? Las cosas turbias, sucias que estaban en nuestros corazones comienzan a ser sacadas. Ahora, le pregunto, ¿por qué será que si decimos que si tenemos a Cristo en nuestro corazón, y de verdad lo tenemos, porque hay una evidencia que es cierto que lo tenemos, pero no está realmente creciendo, o esta luz no está cada día brillando dentro de nosotros? ¿Por qué será? Bueno, mire este texto, Juan 8, versículo 12. Juan 8, versículo 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿Ve? Acuérdate, aquí está hablando físicamente, yo soy la luz del mundo. Pero esa luz ya sabemos que es espiritual, ahora está dentro de nosotros, ¿verdad? Y esa luz es para alumbrar, esa luz es para sacar el pecado, esa luz es para sacar las tinieblas de nuestro corazón. Entonces dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿qué? No andará en tinieblas. O sea, si todavía andamos en tinieblas es porque no estamos siguiendo al Señor. Si has nacido, ¿verdad? Y no estás siguiendo así, es posible que es eso. O sea, quieres seguir viviendo tú. Y Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese. Así mismo, debemos de aprender a morir, ¿verdad? Y ese morir también no es una fuerza humana, no, ese morir es que el Señor te muestra su voluntad y tú determinas, Señor, si tú tienes razón, ayúdame a vivir conforme a tu voluntad. Y se niega a esas cosas que el Señor realmente le está hablando por su Santo Espíritu. Si eso no sucede, si tú no le haces caso a eso, bueno, continuarás igual, diciendo que eres cristiano, pero viviendo realmente como mundano. ¿Me entiende? Entonces, no, la luz tiene evidencias que ha llegado. ¿Ve? Cuando se sigue al Señor, cuando se obedece al Señor que te habla en tu corazón. Claro que sí, usted va a ir viendo cómo esas tinieblas van desapareciendo y otras personas lo están viendo. Lo están viendo, ¿por qué? Porque eso es evidente, la luz no se puede esconder. ¿Ve? La luz es visible, la gente puede ver con la luz, ¿cierto? Así que le animo en el nombre del Señor. Ahora, otra de las virtudes es su amor. Dios es amor, ¿cierto? Juan capítulo 4, versículo 7, primera carta de Juan capítulo 4, versículo 7. Espero que no se canse de estar escuchando los atributos de Dios, las virtudes de Dios, porque esto es lo que realmente necesitamos conocer. Oiga lo que dice el Señor. Capítulo 4, versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, dice, es nacido de Dios. ¿Y qué? Y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. O sea, si el que no ama, ¿verdad? El que no ama con este amor del Señor, dice que no ha conocido a Dios. Pero ¿cómo comienza a ver esa evidencia que tú estás conociendo a Dios? Porque ese amor comienza a ser incrementado en su corazón. ¿Me entiende? Llega un momento que usted, si está creciendo en amor, ¿verdad? Va a llegar el momento que va a haber cosas que antes tanto le fastidiaban o tanto le molestaban, que llega un momento como que el Señor hace algo en tu propio corazón, ¿me entiende? Que esas cosas las puedas pasar por alto, que el amor de Dios pueda cubrir multitud de faltas. De lo contrario, ¿verdad? Seguirá siendo todo el tiempo esclavo. El amor de Dios nos liberta del resentimiento. El amor de Dios nos liberta de los temores en nuestro propio corazón. Porque donde hay temor, el amor de Dios no ha sido crecido. Porque lo opuesto del amor es el temor, ¿cierto? Donde hay egoísmo, quiere decir que nos está gobernando realmente no el amor de Dios. Por eso aquí el apóstol Juan les estaba diciendo muy claro por qué era tan importante el amor de Dios. Dice, Dios es amor, dice Juan. Y toda aquella persona que tiene este amor de Dios, esa persona conoce a Dios. Versículo 16, amados.
Capítulo 4, verso 16. Entonces, su amor nos liberta de la vergüenza, por ejemplo, ¿verdad? Es verdad, nosotros anteriormente tuvimos una vida toda desordenada. Toda desordenada, ¿cierto? Pero, por ejemplo, escuchó Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hermano, cuando usted sabe que todas sus ofensas, todas sus faltas, todos sus pecados, Dios a través del sacrificio de su Hijo, ahí Dios lo perdonó. Usted no tiene por qué vivir en vergüenza por su pasado. ¿Por qué vive en vergüenza por su pasado? Si el sacrificio de Cristo pagó por eso. Entonces una persona cuando comienza a experimentar el amor de Dios, comienza a ser libre de la vergüenza. Comienza a ser libre, ¿verdad?, del pecado. Porque el amor de Dios cubre multitud de faltas, ¿cierto? Nos liberta del odio, nos liberta del temor y nos liberta del egoísmo. Por eso mire este texto, 4:16 que le dije. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece ¿en dónde? En Dios, ¿verdad? Entonces, el que permanece en amor, permanece en Dios. Pero el que no permanece en amor, pues no permanece en Dios, dice. Versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Oiga, ¿en qué el amor? ¿Cómo puedes ver que el amor de Dios en ti ha madurado? ¿Ve? Se ha perfeccionado en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Por eso una persona que crece en el amor de Dios, amado, no tiene temor del juicio. ¿Ve? Pues como Él es, ¿qué dice? Así somos nosotros. Vea que Dios quiere que así como Él es, así seas tú. ¿Verdad? Eso como que a veces lo podrías mirar, pero eso es imposible. Bueno, pues Dios dice que así como Él es, Él quiere que tú seas así. Que seas una persona, ¿verdad?, madura en amor, que puedas amar, que puedas pasar por alto las ofensas, que puedas perdonar, que puedas, ¿verdad?, ser libre completamente de lo que hay en tu propio corazón. Eso es lo que Dios quiere. Versículo 18. Dice, en el amor no hay ¿qué? No hay temor. Vea. Entonces, cuando no amamos es porque el temor nos gobierna. En el temor, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor, lo saca. Porque el temor lleva en sí castigo. Imagínese una persona con temores internos, pues sufre. ¿Qué es lo que necesita? Llenarse del amor de Dios. ¿Ve? De donde el que teme, dice, no ha sido ¿qué? Perfeccionado, no ha sido madurado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ya sabemos que si nosotros le amamos es porque Dios, es por su amor de Él en nosotros. Porque esto no es nuestro, esto es del Señor. ¿Ve? Verso 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, dése cuenta, cuando realmente amamos pasamos, ¿verdad?, del egoísmo a amar como el Señor. O sea, empezamos a desarrollar ese tipo de amor que Dios quiere. Entonces, esta virtud es importante darla a conocer. Hablar que Dios es amor. Que Dios es un Dios que ama a la gente. ¿Ve? Pero usted también debe mostrar ese amor de Dios. Pero imagínense, ¿por qué a veces nos hace mucho, por ejemplo, ir a visitar a una familia? ¿Por qué? Le pregunto, ¿por qué usted cree? Porque para nosotros hay otras cosas más importantes. Eso quiere decir que nuestro egoísmo realmente hace que nosotros, ese amor de Dios no pueda, ¿verdad?, ser manifestado. Esa es la razón. Eso quiere decir que necesitamos conocer que Dios es amor. ¿Ve? Dios es misericordioso, otra de sus virtudes. ¿Dios es qué? Misericordioso. Efesios capítulo 2, versículo 4. Dice, pero Dios, que es rico, ¿es qué? Rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. A ver, una palabra
son dos palabras. Dice, Dios es rico en misericordia. Dios es misericordioso, ¿cierto? Entonces la palabra rico significa abundante, inagotable, sobreabundante, que no se agota. Bueno, ese es Dios. Por eso su misericordia es inagotable. Nuevas son cada mañana, ¿qué? Sus misericordias. Por tus misericordias es que no hemos sido, ¿qué? Consumidos. Porque si muchas de las veces, ¿verdad? Nosotros fuera por nuestras obras, caíse, estuviéramos descontados. Pero es la misericordia del Señor que Dios nos ha sostenido. Dios ha estado allí, porque Dios es misericordioso. Misericordia es compasión, ¿verdad? Activa por la persona que está viviendo una miseria o culpa. Dicho de otra manera, misericordia es no darnos el castigo que merecemos, sino que se inclina a Dios para ayudarnos. Dios es así, Dios es misericordioso. Ahora, ¿cómo deberíamos de ser nosotros? Si vamos a anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz, porque estábamos viviendo sin misericordia, pero ahora estamos en la luz. ¿Ve? Quiere decir que hemos experimentado la misericordia del Señor. Bueno, vamos a ser misericordiosos también con las personas. ¿Ve? Hay que ser pacientes con las personas. ¿Ve? Hay que ayudar a la persona que cayó. Hay que ser misericordioso. No dice el Señor que con la misma vara que mides serás medido. ¿Ve? Pero a veces somos muy legalistas. Muy señaladores. No, usted y yo debemos de ser personas misericordiosas. ¿Por qué? Porque Él nos tomó a misericordia. Dios también es justo. ¿Dios es qué? Justo. Es otro de esos atributos. Entonces, misericordia es sencillo, ¿no? Cuando tú veas al que está golpeado, al necesitado, no le caigas encima. Ve, ayúdalo. ¿Se acuerda de aquel hombre que fue golpeado por los ladrones? Dice. ¿Verdad? Y un hombre fue movido a misericordia, dice. El que era samaritano, ¿cierto? Los sacerdotes pasaron por alto. ¿Verdad? La gente que conocía del Señor se pasó por alto. Pero aquel hombre samaritano dice que fue movido a misericordia. Bueno, así debemos de ser nosotros. Ese samaritano es Cristo que vino, ¿verdad? Desde el cielo, a ayudarnos, a sacarnos de la condición que estábamos. Fue movido a misericordia. Así, nosotros también debemos de ser. Dios es justo. ¿Dios es qué? Justo. ¿Qué significa que Dios sea justo? Bueno, que siempre hace lo recto. Que Dios siempre hace lo recto. Siempre actúa conforme a su santidad. Dios nunca va a hacer algo, ¿verdad? Donde Él comprometa su santidad. Nunca comete error ni injusticia. Dios es justo. Nunca se equivoca. ¿Ve? Dios da a cada uno según la verdad y según la rectitud. O sea, Dios siempre actúa así. ¿Ve? En su misericordia Dios hace salir su sol para buenos y malos. Pero Dios también recompensa, ¿verdad?, al que está caminando bien, pero también disciplina al que está caminando mal. Porque Dios es justo. ¿Ve? Su justicia no la va a comprometer nunca. Nunca. Entonces nosotros debemos de conocer ese Dios justo. A veces nosotros le reclamamos cosas a Dios, pero de verdad, ¿cómo te comportas? ¿Cómo vives? ¿No será que a veces es el trato de Dios para atraerte? ¿Para llamarte? Dice la palabra del Señor que el padre que ama a su hijo, ¿qué cosa hace? El papá no es como nosotros, que a veces somos pasalones, vemos al hijo que está todo mal y, ¿sabes? Seguimos. No, el papá sabe cómo tratar con nosotros, pero gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por su justicia, ¿entiende? Gloria a Dios por su justicia. Ahora, primera carta de Juan, ya voy a terminar, un atributo más. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 29. Dice, si sabéis que Él es justo, usted sabe que Él es justo, ¿verdad? Bueno, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Eso implica que si nosotros realmente hemos nacido de Él, una de las evidencias es que también vamos a querer hacer las cosas bien. ¿Ve? Lo que está mal, lo que está bien hay que aprobarlo, pero lo que está mal, ¿cómo lo vas a aprobar? ¿Ve? Lo que está mal no lo puedes aprobar. Eso es un hijo que vive en justicia, porque conoce a su Dios. Pero imagínense si nosotros decimos que Dios es justo y hablamos de justicia, pero nosotros no estamos viviendo así. No, nosotros debemos anhelar en nuestro corazón, como hijos amados del Señor, ser así. Por último,
Dios es verdad. ¿Dios es qué? Verdad. Dios es verdad. Miren lo que dice Deuteronomios capítulo 32, versículo 4. Y aquí termino. Dios es verdad. Versículo 4, dice 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta. Él es la roca cuya obra es perfecta. Porque todos sus caminos, oiga, todos sus caminos son ¿qué? Rectitud. Justos, correctos. ¿Ve? Dios de verdad. O sea, Dios no es mentira. Dios de verdad. Sin ninguna iniquidad en él. O sea, santo, sin pecado. Es justo y ¿qué? Y recto. Ahí hay como 4 atributos. ¿Ve? Dios es verdad. Ninguna iniquidad hay en él. Dios es santo. Dios es justo y recto. Ese es Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, sea todo hombre mentiroso y Dios es veraz. Pero cuando realmente comenzamos a experimentar al Señor, comenzamos a conocer al Señor,